esta propaganda que decía cuidar la salud mental, ¿no? Mm. Y qué importante que es este tema de cuidar la salud mental y que tiene que ver también con el tema de la educación y con este brutal recorte nuevo que volvió a hacer Milei con el tema de educación en la República Argentina. Y ayer fue un día bastante importante en ese sentido porque, bueno, porque el pueblo argentino se manifestó en todas las calles de la República Argentina, manifestaciones pidiendo que se cumpla la ley de educación, que no se recorten, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ayer fue la cuarta marcha universitaria desde que asumió Milei. Y fue más que nada porque en el 2015 el Congreso sancionó la ley de financiamiento universitario. Exacto. El presidente apenas se sanciona la ley, la veta. El Congreso la ratifica y aún estamos esperando que Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario. Por eso esa básicamente ¿no? Fue Milei cumplir la ley. Sí. Básicamente esa fue la principal consigna de la marcha de ayer, fue que Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario que sancionó el Congreso en el 2025. La ley, ¿qué dice la ley de financiamiento? La ley de financiamiento es básicamente que se vuelva a recuperar el financiamiento que alguna vez tuvo las universidades. Yo acá traje unos datos porque me parece importante también saber el porqué de la marcha de ayer. Creo que estamos todos medianamente de acuerdo de la importancia de la educación pública y bueno, uno de los datos que más se resaltaron ayer fue que, por ejemplo, los salarios de los universitarios, de los docentes y los no docentes universitarios, perdió el 33% de su poder adquisitivo. 33%. Hoy en día los salarios son los más bajos de los últimos 23 años. También hay una fuga de cerebros, digamos, porque al ser los salarios tan bajos de los docentes universitarios están renunciando. Se dice que renuncia un docente universitario por día. Se perdieron más de 10.000 docentes de las universidades y que se pierdan docentes en las universidades es una pérdida de décadas de formación y de capital humano, ¿no? Sobre no todo se puede de formación, sostener. porque además el tema de la formación tiene que ver también con recursos, también con gastos, también con esfuerzo, y que de repente un docente que fue capacitado durante tantos años o tenga que tomar otro rumbo, irse a otro país, hacer otra cosa, es también un gasto, ¿no? Y gasto que generó y que hizo el Estado, ¿no? Sí, se habla también mucho en todos los ámbitos del multiempleo. Especialmente es la primera vez que pasa en 20 años que los docentes universitarios están haciendo Uber, están haciendo changas, por otro lado, porque con su salario no pueden llegar a fin de mes. Desde que asumió Milei, el presupuesto universitario se redujo en un 45% y hoy Argentina pasó a ser uno de los países que menos presupuesto da a la universidad pública en el continente. Y eso es muy grave porque fuimos, como todos sabemos, vanguardia en cuanto a universidad pública y gratuita en la región. Hoy en día bajamos un montón de escalones en ese sentido. Sí, llegamos a ser segundos después de Cuba, porque Cuba mantiene el primer puesto hace ya bastantes años, con el 9%. Ahora, sacando lo de las provincias, el Estado Nacional solamente durante el año 2024 invirtió solamente 0,91%, el resto pone las provincias, pero 0,91% el dato del 2024, el del 2023 de 1,50 más o menos, o sea, la mitad, recortaron la mitad, y más contemplando la inflación que hubo, es un dato tremendo, la verdad, que hizo que bajemos varios escalones, como dice Maga. Sí, y reducir el presupuesto universitario significa, por ejemplo, más de 100 obras de infraestructuras total y completamente paradas. La infraestructura en todo lo que es educación, como en todo, es importantísimo. Se recortaron programas educativos y se cayó en un 48% la inversión en ciencia y tecnología. Creo que la educación y la ciencia y la tecnología son pilares
fundamentales de la construcción de nuestro país, y hoy está total y completamente desfinanciado. Creo que tiene que ver también con un modelo de país que propone no tener soberanía científica, no tener soberanía tecnológica, no tener soberanía en educación, y que eso te lleva a hacer a eso, a no tener soberanía, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra... Fundamental, y que siempre fue lo que mantuvimos en nuestro país también, ¿no? Porque, a ver, cuando vos decías, cuando se crearon estas 16 universidades en el periodo de gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? En el conurbano bonaerense, por ejemplo. Acá en la provincia de Misiones, la Universidad del Alto Uruguay, que se creó en ese periodo también, ¿no? Y tiene que ver con esto de la soberanía, porque son jóvenes que en otras ocasiones no tendrían posibilidades concretas de poder estudiar si no tuvieran una universidad pública. Y cuando vemos reportajes de algunos canales de otras provincias a jóvenes que estudian en esas universidades públicas, dicen, bueno, soy el primer estudiante de una familia de trabajadores, de albañiles, de empleadas domésticas, etcétera, etcétera, que pudo acceder a una universidad pública. Que eso nos dio siempre mucho orgullo, y de eso se trata cuando hablamos de soberanía, ¿no? Además, la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Absolutamente. Y de financiarlo es una decisión política e ideológica también, por supuesto. Absolutamente. Y es lo que está haciendo el presidente. Sí, rescato también que fue una marcha multitudinaria, incluso en Camposada estuvimos ayer en la marcha, y a mí por lo menos me emocionó mucho la cantidad de gente. Fueron, se calcula que 8 cuadras de columnas marchando a la plaza, y 8 cuadras en Posada, chicos, es un montón. Es un montón. Y además el tema que a mí me impresionó, yo estuve en Buenos Aires, en la marcha de Buenos Aires, ¿no? Y me impresionó porque era familias, era gente muy mayor la que marchaba, y era gente joven, muy joven la que marchaba, ¿no? Todos los grupos etarios estaban en esa marcha, ¿no? Como que toca este tema de... Es que es muy transversal el tema de la universidad pública en Argentina. Es incluso, yo pensaba, hay votantes de todo tipo en estas movilizaciones, pero la universidad pública es algo que nos atraviesa a todos como sociedad, y eso emociona también, ¿no? Emociona, y además a ver, nos hace pensar de por qué esta lucha por las universidades públicas. A ver, nosotros tenemos premios Nobel en un montón de disciplinas. Todos salieron de la universidad pública, todos salieron de la universidad pública. Hasta hace unos años nosotros estábamos con el tema de satélites al espacio, ¿no? ¿Eso qué significaba? Significaba que la ciencia, la tecnología tenía un presupuesto, tenía cómo bancarse el tema de las investigaciones. Hoy están pensando, bueno, de hecho, Milei echó a mucha gente del Instituto Nacional de Tecnología, del INTI, lugares donde también se hacían investigaciones, lugares que siempre fueron un ejemplo, porque además nosotros teníamos mucha intercambios con otros países, con estas instituciones. Eran científicos que iban a otros países con intercambios y a trabajar. Exportamos conocimiento también. Absolutamente, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es un poco esta tristeza que te da a pensar que tenemos que salir a la calle para reclamar los derechos, como siempre se hizo acá, como siempre hizo el pueblo argentino, ¿no? Tremendo. Así que bueno, veremos cómo avanza esto de el presupuesto educativo, veremos cómo avanza, si este gobierno decide o define algunas otras cosas. Vamos a ver. Está difícil también, ¿no? Porque no le importa lo que tiene que ver con lo popular, no le importa lo que tiene que ver con la educación pública. Siento que muchos en este gabinete salieron de la universidad pública, tuvieron acceso a esto y ahora se lo niegan a las futuras generaciones, ¿no? Sí,
Así es, tremendo, tremendo. Yo creo que no es que no le importa, de hecho toma estas decisiones muy conscientes, es parte de su proyecto de país, Sí, el sí, de claro, financiamiento claro. de la educación, la Es ciencia y la parte. tecnología. Parte de su proyecto. Totalmente. Así, clarísimo, clarísimo como eso, ¿no? Es parte de este proyecto de un país que, bueno, no queremos vivir, ¿no? Así que esperemos que cambiar un poco. Bueno, y qué cosas están cambiando en el resto del mundo también, ¿no? Porque han habido encuentros de poderosos en estos días, hay elecciones en varios lugares de Latinoamérica y de Europa también. Bueno, ¿cómo venimos ahí? ¿Dónde cae la taba ahí? Sí, hubo reuniones de gente muy poderosa como Xi Jinping y Trump, y también una Que filtración están reunidos en este internacional. momento. Sí, una filtración internacional que sacudió, que fue lo del Honduras Gate, que fue revelado por Pablo Iglesias que tiene su canal La Red, que fue el fundador y líder del partido Podemos, que lo fundó en el 2015 en España, que hizo una investigación ahora donde revela que entre un grupo de rabinos, el expresidente Orlando Hernández, el expresidente hondureño, están juntando fondos para poner en los medios de comunicación y hostigar la imagen tanto de Petro como de Claudia Sheinbaum. Mirá Honduras, qué particular, ¿no? Que Honduras fue el golpe de Estado del 2009, Sí. que ahí fue el primer golpe de Estado que sufrió este bloque de presidentes progresistas o llamados socialistas del siglo XXI. Con Celaya. Sí, con Celaya en el 2009. Después hubieron elecciones, ahí vino Porfirio Lobo y bueno, y allanó el camino para que venga este narco presidente, que no lo digo yo, lo dijo hasta Estados Unidos cuando le dio una condena de 45 años. ¿Y qué pasó después con esa condena? ¿Qué pasó con Y fue indultado por Donald Trump, ni siquiera llegó a cumplir 2 años y fue indultado, siendo como comprobadísimo de que Totalmente. verdaderamente convirtió a Honduras en un narcoestado, y ahora lo sacaron de la cárcel y se dice que para que haga esta función de Tremendo. hostigar a los presidentes, de armar todo este bloque. ¿Y cómo entra Milei ahí en eso, ¿no? En uno de los audios, Orlando Hernández nombra a Milei diciendo de que Milei aportó con $350.000 para defenestrar a Petro, poner en los medios y que se hable mal de Petro. Y esto se lo dice a Narri Afurra, que fue el que ganó las elecciones muy polémicamente ahora en noviembre del año pasado. Unas elecciones rarísimas, más raras que la de Perú, mirá, te digo. Que ahora bárbaro, recién, ¿no? sí. ¿Qué manoseo además hacen con la voluntad popular, ¿no? Total. Tremendo. Sí, unas elecciones que la verdad que fueron inentendibles porque las encuestas tiraban como 30 puntos o sea, alterados así de cómo pasó realmente, ¿viste? Richie Moncada, que era la candidata del oficialismo, del Partido Libre de hondureño, que estaba primero en las encuestas y no llegó ni al 20%. Narri Afurra cayó el sistema en un momento, se posicionó primero, todo muy manoseado. Ahora salen estos audios que te hacen pensar, ¿viste? Y Orlando Hernández encima en uno de los audios como que da a entender que dice que si Narri Afurra no pone la plata ahora va a decir algo sobre las elecciones, sobre lo que pasó, así que la verdad que da para hablar de esto. Qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Dónde terminará esto? Porque decís, bueno, aparece esta información, aparecen estos audios, pero, viste, a ver, el tipo tenía una condena de un montón de años, de pronto viene el presidente y lo indulta para que haga esto, para que haga lo que acabas de mencionar, ¿no? Hablar, defenestrar a dos presidentes que tienen alto consenso en sus países, porque hay que decirlo, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene mucho consenso en México. Claudia Sheinbaum y Petro, que va a elecciones ahora el 31 de mayo, su candidato, Iván Cepeda, que se enfrenta a unas elecciones que todo parece que va a llevar al balotaje, y ahí va a ser un balotaje muy reñido, y bueno, la derecha se está preparando para hacer estos golpes mediáticos contra el candidato de Petro. Exactamente, por eso yo creo que hay que difundir mucho estas noticias, ¿no? Ahí hay una periodista peruana, Laura Arroyo, no sé si la siguen ustedes, si no la siguen, les recomiendo y les recomiendo a nuestra audiencia que la sigan, porque también siempre está permanente, está también con Podemos, ella es peruana y vive en España hace muchos años, ¿no? Y las denuncias que realiza en sus medios también son muy impactantes,
creo que tenemos casi, les diría, la obligación de ir reproduciendo estas cosas, Sí. ¿no? Porque la gente se tiene que enterar en manos de quienes está este mundo, ¿no? Una Sí, también locura. cuando uno se va enterando, si uno sabe, porque por ejemplo lo de condenar a un presidente latinoamericano por causas de narcotráfico es una estrategia que tiene Estados Unidos hace un montón, no es que vino ahora en enero con Maduro. En Centroamérica pasó muchas veces y depende de su conveniencia si en este caso lo indulta o si en otros casos los mantiene presos en Claro. suelo norteamericano, digamos. Se me viene un ejemplo del libro Argen League, donde en Paraguay, viste, siempre estuvo la disputa dentro del Partido Colorado de los de Marito Abdo seguir reconociendo a Taiwán, y después Cartes como que se quería hacer unos negociados, hacer ciertos reconocimientos hacia China, porque viste que desde que pasó la guerra civil china del año 49, Paraguay quedó en esto de que ellos reconocen a Taiwán. Es el único país de la región Es que el único reconoce a país, Taiwán. sí, Sí. porque era Honduras hasta que la presidenta anterior, Y como uno era de los pocos del mundo, de uno de los hecho. pocos, Claro, son 8 o sí, 9 en el sí, mundo, sí, sí. sí, sí. Y, Tremendo. y bueno, y ahí en Argen League decía que cada vez que Cartes se quería acercar un poco a China, Estados Unidos le iba a operar de que es contrabandista. O sea, Claro. si es contrabandista, Sí, sí. es lo mismo que decían de Trujillo allá, Roosevelt, Claro. en la década del 40 para 50, decía, Roosevelt es un HDP, pero es nuestro HDP. ¿viste? Claro, claro, claro. No me En- lo en- toquen. Roosevelt decía de Trujillo Sí. eso. Sí. O sea, Mm. si vos estás con ellos, podés hacer lo que vos quieras. Exactamente, exactamente. Qué tremendo, ¿no? Bueno, y en este momento están sentados Xi Jinping y Trump, reunidos ahí en China. Fue recibido Trump en China. Sí, dicen que va a ser la reunión, La reunión, ¿no? del año. ¿no? Porque ahí van a La reunión del definir un año. montón de cosas. No, que a no ver. solamente está Trump, está con Elon Musk, está con el de BlackRock, Claro, con Fink, ¿no? están todos, Claro, está el de está Mastercard. El poder del Sí, mundo sí, está sí, ahí, tal cual. el poder económico del mundo está reunido ahí, ¿no? Tremendo lo Sí, que va a mí hay salir un dato ahí. que me vuela la cabeza, que BlackRock tiene la mitad del PBI de Estados Unidos. Es Qué locura. impresionante, es impresionante, ¿no? Como, bueno, en manos de esa gente estamos, gente. Es tremendo, ¿no? ¿Qué saldrá de esa reunión? Lula y Trump, que se reunieron más de 3 horas ahí en el Salón Oval de la Casa Blanca. Le preguntaban a Lula si Trump iba a interferir en algo en las elecciones de Brasil. Lula dijo, con nosotros nadie se mete. Bueno. vamos a Lula ver siempre qué- marcando siempre siendo referencia en el continente, ¿no? Como poniendo condiciones a Estados Unidos, la verdad que una envidia. Sí, creo que Tremendo. los Siempre tres, se plantó ¿no? Lula, mucho. Lula, Sheinbaum y Petro, Petro. ¿no? Como que los tres marcan así esta diferencia con el resto de los países, ¿no? Ujú. Sí, y te dan así como esto, qué ganas de tener un presidente como eso. Qué ganas de tener. Sí. Y bueno, y ahora el 7 de junio hay balotaje en Perú. Roberto Sánchez definitivamente pudo superar a Aliaga. Acá está bueno, ¿sabes qué? Contar por qué Perú en estos años tuvo tanta cantidad de presidentes. ¿Qué pasa con los presidentes peruanos? ¿Por qué, se reformó la Constitución y la Constitución dice, si fulano de tal, no sé, se tuerce, amanece un día y hace una declaración, puede ser destituido? Porque ¿cuántos presidentes tuvieron en este 9. último tiempo? 9 presidentes. 10 años, sí. A ver, La verdad que hay muchas teorías. Algunos decían como que Alberto Fujimori gobernaba desde la cárcel, otros decían como que él tenía cierto poder en el Parlamento. Después hay una teoría que también dice que el presidente del Banco Central peruano es una persona muy poderosa y bueno, y como que no quiere que se cree un poder político. Entonces cada vez que aparece una fuerza política trata de Pero de tiene tumbar. que Y ver así con la esto, verdad ¿no? que hay muchas teorías que es una pregunta que siempre nos hacemos. claro. ¿Cómo en Perú no se Pero puede...? tiene que ver con esto. La Constitución permite que el Congreso eche al presidente, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿qué debilidad institucional tiene un país, ¿no? Que permite que se le eche rápidamente a un presidente? Pero ¿y ¿no? ahora que van a volver a ser bicamerales, no va a ser más complicado eso?